Mi hijo menor, que es piloto de aviación, me llamó. «Mamá, pasa algo raro. ¿Mi cuñada está en la casa?» «Sí», le respondí. «Está en la ducha». Su voz bajó a un susurro. «Imposible, porque tengo su pasaporte en mis manos. Ella acaba de abordar mi vuelo rumbo a Francia. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Esta mañana, como cualquier otro día, me apuraba a lavar los trastes después del desayuno. Esteban, mi hijo mayor, se había ido a trabajar desde temprano, dejando la casa en silencio. A mi nieto, Mateo, ese diablillo listo de 7 años, ya también se lo había llevado el camión de la escuela, y Araceli, mi nuera, la esposa de Esteban, acababa de subir las escaleras. Su voz suave llegó hasta mí. «Mamá, voy a bañarme un ratito, ¿sí?» Asentí con la cabeza, sonriendo. Apenas terminé de acomodar el último plato cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos en el delantal y caminé deprisa para contestar. La voz alegre y joven de Iván, mi hijo menor, llenó la línea. «Mamá, solo te llamo para saludarte. Tuve un tiempecito libre en una escala en el aeropuerto». Escuchar su voz fue como un apapacho para mi corazón. Iván es mi orgullo, un joven copiloto que siempre anda de un lado para otro, viviendo el sueño de conquistar los cielos que tuvo desde niño. Sonreí y le pregunté un par de cosas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió fuerte y me dijo que todo iba bien, que el trabajo marchaba sobre ruedas, pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. «Oye, mamá, pasó algo muy raro. ¿Mi cuñada está en la casa?» Me extrañé. Miré hacia las escaleras, de donde todavía se oía el correr del agua en el baño. «Claro que sí, mijo. Araceli se está bañando arriba», le respondí, muy segura. Araceli había hablado conmigo hacía menos de 10 minutos, y traía puesta esa blusa blanca que siempre usaba para estar en la casa. ¿Cómo iba a equivocarme? Pero del otro lado de la línea, Iván se quedó callado un buen rato, tanto que hasta podía escuchar su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. «Mamá, es imposible, porque tengo su pasaporte aquí en mi mano. Acaba de subirse a mi vuelo con destino a Francia». Me eché a reír, pensando que seguro se había confundido. «Ay, mijo, seguro viste mal. Acabo de ver a Araceli. Hasta me dijo que se iba a bañar». Traté de explicarle con calma para tranquilizarlo, pero él no se rió, no me contestó como siempre. Me contó, con voz lenta, como si estuviera tratando de ordenar la historia en su cabeza, que cuando todos los pasajeros ya habían abordado, él salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y de casualidad encontró un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio pensó en dárselo al personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver de quién era, se quedó helado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, clarito. No había forma de confundirse. El corazón empezó a latirme más rápido, pero intenté mantener la calma. «¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de alguien más», le dije, aunque una espinita de inquietud ya se me había clavado. Iván suspiró, y su voz ahora era una mezcla de desconcierto y firmeza. «Mamá, acabo de bajar a la cabina de pasajeros para revisar. Sí, es ella. Está sentada en primera clase, junto a un hombre que se ve muy rico y elegante. Estaban platicando muy de cerca, pues, como si fueran pareja». Las palabras de Iván fueron como una puñalada. Me quedé tiesa, apretando el auricular del teléfono, con la cabeza dándome vueltas. ¿Como si fueran pareja? Imposible. Acababa de escuchar la voz de Araceli desde el piso de arriba. La acababa de ver en carne y hueso en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua en el baño se detuvo. Se oyó la puerta del cuarto abrirse y la voz de Araceli bajó por las escaleras, suave pero lo suficientemente fuerte para hacerme brincar. «Mamá, ¿quién habla?» Entré en pánico. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «Ah, una amiga mía nomás», contesté deprisa, con la voz temblorosa, y me metí rápido a la sala para evitar la mirada de Araceli, que asomaba la cabeza desde las escaleras con el pelo todavía empapado,
Cerré la puerta y le susurré al teléfono, tratando de que no se me notara el nerviosismo. Iván, acabo de oír a Araceli, está aquí, acaba de bañarse. ¿Estás seguro de que no te equivocaste? Del otro lado, Iván se quedó callado otra vez y luego su voz se volvió más dura. Mamá, es imposible. La tengo justo enfrente, en este avión. La estoy viendo claramente. Me quedé muda, con la mente en blanco. Colgué el teléfono, con las manos temblándome tanto que casi se me cae el auricular. La sala de repente se sentía sofocante, aunque afuera el sol brillaba con fuerza. Me dejé caer en el sillón, tratando de respirar hondo, pero sentía el pecho oprimido por una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era la mujer en el vuelo de Iván? Y si la del vuelo era Araceli, ¿quién era la persona que estaba en mi casa? A los pocos minutos, Araceli bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro, muy limpio, con el pelo todavía húmedo, y sonreía con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy a ir temprano al mercado. ¿Quiere que le traiga alguna verdura o algo? Su voz era amable, familiar, como si nada raro estuviera pasando. La miré, intentando forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si cargara piedras. Sí, mija, trae unos jitomates, por favor, le respondí con la garganta seca. Araceli asintió, tomó su canasta de palma y salió de la casa. Su silueta desapareció detrás del portón. Me quedé ahí parada, viéndola irse, con un torbellino en el alma. No creía que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía ninguna razón para inventar una historia así. Siempre ha sido un muchacho derecho, muy sensible y cariñoso con su familia. Pero Araceli, la nuera con la que he vivido tantos años, también estaba frente a mí, de carne y hueso, inconfundible. Me pregunté a mí misma, ¿habrá algo que se me ha pasado? ¿Habrá algún secreto en esta casa que yo, una vieja, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala, mientras la luz del mediodía se filtraba por las cortinas, dibujando tenues franjas de luz sobre el piso de loseta. El viejo sillón, donde siempre me siento a tejer o a leerle cuentos a Mateo, ahora también parecía más pesado. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Cada una de sus palabras era como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación, donde colgaban las fotos familiares. Esteban y Araceli el día de su boda, Mateo recién nacido, y la sonrisa radiante de Iván cuando se puso por primera vez su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina, borrosos y llenos de dudas. Soy Estela Márquez, una viuda de 65 años, que vive en una colonia tranquila de clase media de la Ciudad de México. Mi esposo, don Rafael, se fue hace 10 años, dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Esteban, el mayor, es un arquitecto muy trabajador, siempre metido en sus planos y proyectos. Y Iván, el más chico, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a la pequeña familia de Esteban, mi nuera Araceli, mi nieto Mateo, y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto ante mis ojos. Era bonita, hacendosa, siempre impecable desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba a Mateo. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta que se hizo en el patio de la casa de sus papás. Aunque la familia de Araceli no era adinerada, se esforzaron al máximo para que todo saliera perfecto. Araceli entró a mi casa con una sonrisa segura, una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa y madre maravillosa. Yo pensaba que qué suerte había tenido de tener una nuera como ella. Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentada, agarrando sin darme cuenta el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo repasar pequeños detalles que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresaba parecía otra persona. Un día era toda dulzura, abrazaba a Mateo y le cantaba para dormirlo. Pero otros días estaba de malas y me gritaba solo porque se me olvidaba poner el salero en su lugar. Yo solía pensar que eran los cambios de humor de una mujer joven, pero ahora ya no estaba tan segura. Tenía el corazón hecho un nudo, como si alguien estuviera revolviendo todos los recuerdos que tanto atesoraba. Recuerdo que una vez, hace unos meses,
Araceli tomó una pluma para escribir la lista del mandado con la mano derecha. Su letra era muy derechita y cuidadosa. Pero al día siguiente la vi usar la mano izquierda y escribía con más garabatos, como si no estuviera acostumbrada. Le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano, mija? Ella se rió y contestó rápido. Ah, nomás estoy practicando por diversión, mamá. Yo asentí, sin darle más importancia. Pero ahora, ese detalle se había convertido en una pieza filosa en mi mente. Estaba perdida en mis pensamientos cuando oí que se abría la puerta. Mateo entró corriendo, con la mochila bailándole en la espalda. Me abrazó con fuerza, diciendo con su vocecita de gorrión, «Abue, hoy la maestra me felicitó porque dibujé muy bonito». Le acaricié la cabeza, tratando de sonreír, pero seguía sintiendo un peso en el pecho. Mateo se sentó y sacó su cuaderno para enseñarme. «Abue, mira, ayer mi mamá me ayudó a hacer la tarea con la mano derecha y la letra le quedó bien bonita. Pero hoy escribió con la izquierda y le salió más fea». El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con la letra bien formada y otra con la letra toda chueca. Miré las letras y sentí que se me encogía el corazón. «Tu mamá ha de haber estado ocupada hoy. Seguro estaba cansada y por eso escribió así», le dije, tratando de esconder mi confusión. Pero Mateo levantó la vista con sus ojos inocentes. «Abue, mi mamá es muy rara. Hay días que me abraza bien, bien fuerte, pero otros días ni me voltea a ver». Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, tratando de consolarlo, pero en mi cabeza todo empezaba a enredarse. Justo en ese momento sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a doña Remedios, mi buena vecina, parada ahí con el plato que Araceli le había llevado el día anterior. Me sonrió, con esa sonrisa amable de siempre, pero en sus ojos había curiosidad. «Estela, qué linda es tu nuera, pero ayer me di cuenta de que me dio el plato con la mano izquierda, y según me habías contado, ella es derecha, ¿verdad? Qué raro. ¿O será que usa las 2 manos?» Sonreí a la fuerza y le contesté, «A lo mejor sí, Remedios. ¿No quieres pasar a tomar un tecito?» Ella asintió y entró, pero su comentario se me clavó como una espina. No solo yo, hasta los vecinos se habían dado cuenta de la diferencia. Le serví el té, platicamos de cualquier cosa, pero en cuanto se fue, me desplomé en el sillón, con la mano en el pecho. Me quedé helada, sintiendo que el mundo se me venía encima. Esa tarde, salí al jardín con la regadera en la mano, tratando de que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que he cuidado por años. El sol empezaba a bajar. Las sombras de los árboles se alargaban en el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de Mateo, de doña Remedios, y la voz firme de Iván en el teléfono seguían dando vueltas en mi cabeza, como piedritas lanzadas a un lago tranquilo, creando ondas que no paraban. Regaba las plantas, pero mi mente no estaba ahí. Me preguntaba, ¿será que ya estoy muy vieja para darme cuenta de las cosas raras que pasan en mi propia casa? ¿O será que a propósito me he hecho de la vista gorda, queriendo creer en la familia feliz que siempre soñé? Araceli regresó del mercado, cargando su canasta de palma, pero lo que me llamó la atención fue que la sostenía con la mano izquierda. Yo recordaba perfectamente que Araceli siempre usaba la derecha, desde cómo agarraba el cuchillo para picar la verdura hasta cómo le peinaba el pelo a Mateo. Me quedé ahí, viéndola poner la canasta en la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, «¿Qué compraste, Araceli?» Mi voz intentaba sonar natural, pero por dentro una ola de sospecha crecía. Ella sonrió y contestó muy educada, «Sí, mamá, traje unos jitomates, cilantro y un pescado fresco. En la noche voy a preparar el pescado asado que a usted le gusta. ¿Le parece?» Su voz era suave, como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. La izquierda, no la derecha. Asentí y me di la vuelta, fingiendo que limpiaba la mesa, pero el corazón me latía con fuerza. ¿Estaría imaginando cosas? ¿O estos pequeños detalles estaban tratando de decirme algo? A la hora de la cena, toda la familia se reunió en la mesa. Esteban estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así le sonreía a Mateo y le preguntaba cómo le había ido en la escuela.
Araceli comía despacio, con delicadeza, e incluso se volteó hacia Esteban para recordarle: «Mi amor, la próxima semana es la junta de padres de Mateo para que apartes el día, ¿eh?» La miré, tratando de encontrar a la nuera de la que tanto me enorgullecía, pero en mi cabeza la voz de Iván seguía resonando. Está sentada en primera clase, junto a un hombre. Me mordí el labio, tratando de tragarme la angustia, pero se sentía como una piedra atorada en la garganta. Solo 3 días después, todo fue diferente. A Mateo se le cayó un vaso de agua durante la cena y el agua salpicó todo el mantel. Rápidamente tomé un trapo para limpiar, riéndome. «No pasa nada, mijo, nomás ten más cuidado». Pero Araceli, sentada frente a él, frunció el ceño de repente y le dijo con voz cortante: «Mateo, ¿por qué eres tan torpe? Ten más cuidado». Me quedé de a 6, mirando a Esteban. Él también frunció el ceño y le dijo en voz baja: «Araceli, fue un accidente, nada más». Ella se volteó, con una chispa de enojo en los ojos. «Tú siempre lo defiendes y yo quedo como la mala de la casa». El ambiente en la mesa se puso pesado. Mateo bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un dolor profundo. Hacía apenas unos días, Araceli le recordaba con ternura lo de la escuela, y ahora parecía otra persona por completo. Me senté a su lado, observando en silencio, tratando de unir las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable, el otro día era un amor. Hoy usaba la mano izquierda, el otro día la derecha. Estas pequeñas diferencias, una por una, se iban acumulando en mi mente, como las piezas de un rompecabezas que todavía no podía ver completo. Me decía a mí misma que tenía que calmarme, pero cada vez que miraban a Araceli, veía a una extraña, como si no fuera la nuera con la que había vivido tantos años. Unos días después, llevé a Mateo a la escuela. Me tomó de la mano mientras caminábamos por la calle empedrada de siempre. De repente, se detuvo, me miró y me dijo con voz triste: «Abue, ayer mi mamá me enseñó a escribir, y tuvo mucha paciencia, la letra le quedó bien bonita, pero hoy ni quiso ver mi tarea, me dijo que la hiciera yo solo». Me agaché para verlo a sus ojitos claros, y sentí que se me partía el alma. «Tu mamá estaba ocupada, mijo, no te pongas triste», le dije, pero la voz me temblaba. Mateo asintió, pero su mirada seguía llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una impotencia enorme. Apenas tiene 7 años. ¿Cómo iba a entender algo que ni yo misma podía descifrar? Esa noche volvimos a sentarnos a cenar. De repente, Araceli sacó una libretita de su bolsa y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Esteban, que se estaba sirviendo comida, se rió de pronto. «Oye, ¿desde cuándo escribes con la zurda? Te ves bien rara». Araceli se detuvo en seco, con una sonrisa forzada en los labios. «Ah, nomás estoy probando, mi amor». Guardó rápido la libretita en su bolsa, pero me di cuenta de que en sus ojos hubo un destello de pánico. Esteban negó con la cabeza y no dijo nada más, pero supe que él también había notado algo extraño. Yo me quedé ahí sentada, apretando la cuchara, tratando de mantener la cara seria, pero por dentro, las dudas crecían como un fuego lento. Una mañana, tomé el frasco de especias vacío y crucé la calle empedrada de siempre para ir a casa de doña Remedios. Araceli se lo había pedido prestado hacía unas semanas, diciendo que era para hacer el mole poblano que tanto le gusta a Esteban. Toqué la puerta y doña Remedios me abrió con su sonrisa amable de siempre. «Estela, pásale, déjate preparo un cafecito», me dijo, todavía con un trapo en la mano. Le di el frasco, pensando en darle las gracias e irme, pero me jaló para que me sentara en una silla de madera en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café tostado, pero yo no podía relajarme. Doña Remedios me miró, con los ojos llenos de duda, y bajó la voz. «Estela, no te vayas a enojar por lo que te voy a decir. ¿A poco tu nuera ha cambiado de carácter? Un día me saluda bien contenta, hasta me pregunta por mis hijos, pero ayer pasó por aquí. Le hice señas y ni me peló, como si no me conociera». Las palabras de doña Remedios fueron como otra piedra en el lago revuelto de mi corazón. Sonreí a la fuerza y le contesté: «Ha de haber andado apurada, Remedios. Ya ves cómo son los jóvenes de ahora», pero por dentro estaba hecha un lío. Sabía que doña Remedios no hablaba por hablar.
Ella es una persona muy sentimental, que siempre se fija en los detalles. Si hasta ella notaba lo rara que estaba Araceli, entonces mis sospechas ya no eran imaginaciones mías. Me quedé un rato más, le di un sorbo al café ya frío y me despedí para irme, con el alma pesada. De regreso, pasé por la panadería de don José, donde siempre le compro pan dulce a Mateo. Don José estaba despachando y cuando me vio, sonrió. «Doña Estela, ¿qué le vamos a dar hoy al campeón?». Le pedí unas conchitas y de repente me preguntó: «Usted es la mamá de Esteban, ¿verdad?». Su esposa vino el otro día, bien amable, hasta me dijo que qué rico estaba mi pan. Pero hoy en la mañana volvió a venir, con una cara de pocos amigos, compró el pan y ni las gracias dio, se fue derechito. Me quedé tiesa, apretando el asa de mi bolsa. «Ha de haber andado cansada, José», le contesté con la voz temblorosa. Le di las gracias rápido y me fui. Las palabras de don José fueron otra navaja, cortando más profundo en las dudas que crecían dentro de mí. Al llegar a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suave, trayendo el olor de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que lleva al mercado, por donde Araceli siempre se iba. De repente, la vi regresar, cargando su bolsa del mandado, pero me saludó con una voz seca. «Buenas tardes, mamá». Sin sonrisa, sin la alegría de ayer, cuando me presumió que le habían dado barato el manojo de cilantro. Asentí y le contesté en voz baja: «Ya volviste». Pero por dentro, no pude evitar observarla con más atención. La blusa que traía hoy era azul marino, diferente a la blusa blanca que llevaba cuando se fue. Intenté preguntarle con voz suave: «¿Por qué te cambiaste de blusa?». Araceli se detuvo un segundo y luego contestó rápido: «Ah, es que me manché y me la tuve que cambiar». Sonrió a medias y se metió rápido a la cocina. Me quedé ahí, con la taza de té en las manos, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de doña Remedios, de don José, y la forma en que Araceli me contestó, todo me obligaba a no seguir ignorando las cosas. Esa noche estábamos todos cenando. Mateo contaba cosas de la escuela, con su vocecita alegre, pero noté que Araceli solo asentía, sin contestarle como otras veces. Cuando Esteban le preguntó: «¿Ya acabaste de comer? ¿Para que tu mamá recoja los platos?». Mateo de repente se volteó hacia mí y dijo con inocencia: «Abue, hoy mi mamá no me cantó para dormirme. Ayer sí me cantó la canción viejita que tú siempre me cantas y se oye bien bonito». Miré a Araceli, que se estaba sirviendo comida, sin reaccionar. Pero las palabras de Mateo fueron como un alfilerazo en mi corazón. Esa canción de cuna, ese cielito lindo que yo les cantaba a Esteban y a Iván, solo Araceli y yo la conocíamos en esta casa. Entonces, ¿por qué ayer la cantó y hoy no? ¿Por qué cambiaba tan rápido? Me levanté a recoger los platos, pero mi mente ya no estaba ahí. Recordé las veces que Araceli salía de casa, diciendo que iba a ver a una amiga, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo que se lo había regalado una amiga, pero otro día se enojó cuando le pregunté: «¿A dónde fuiste hoy que llegaste tan tarde?». Yo solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían las piezas de un secreto mucho más grande. No quería creer que Araceli me estuviera ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo, me hacía dudar. Esa noche, después de limpiar la cocina, me senté en la mesa del comedor y saqué una vieja libreta de un cajón. Me temblaba la mano mientras escribía la primera línea. 3 de la tarde. Araceli sale al mercado. Regresa 6 de la tarde. Trae blusa azul, actitud irritable. No sabía qué estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer le cantó a Mateo para dormir, tierna. Hoy, fría, no le cantó. Cada palabra era un trazo pesado, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi vieja libreta ahora estaba llena de anotaciones sobre Araceli. Cada letra era un pedazo de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, viendo la libreta, con el corazón apesadumbrado. No podía seguir guardándome todos estos pensamientos. Eran como olas que subían y bajaban, dejándome sola en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me entendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones a la ligera. De inmediato pensé en Carmela,
mi amiga del alma, la que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando nos sentábamos a tejer bajo un árbol y nos contábamos nuestras vidas. Tomé el teléfono con la voz temblorosa. Carmela, ¿estás libre en la tarde? ¿Vamos al cafecito de la esquina? Yo necesito hablar. Carmela aceptó al instante, su voz tan cálida como siempre. Estela, sabía que algo te pasaba. Espérame, voy para allá. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación seguía pesando. Me puse mi rebozo viejo y salí de la casa, rumbo al pequeño café de la esquina, donde Carmela y yo hemos compartido tantas alegrías y tristezas. El lugar seguía igual, con sus mesas de madera oscura y ese olor delicioso a café recién tostado. Escogí una mesa en un rincón, donde la luz era tenue, para que nadie escuchara nuestra conversación. Me senté ahí abrazando la taza de café caliente, pero con el alma helada. Me preguntaba, ¿cómo le voy a contar todas estas sospechas? ¿Cómo me voy a atrever a admitir que estoy dudando de mi propia nuera? Carmela llegó, con un suéter ligero y cargando una bolsa con verduras frescas. Se sentó, me miró directo a los ojos, con esa mirada aguda pero llena de cariño. Estela, no más de verte la cara sé que algo gordo te pasa. A ver, suéltalo. ¿Qué te trae como alma en pena? Respiré hondo, tratando de que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atoraba en la garganta. Le conté todo de forma resumida. La llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambiaba de mano para escribir hasta su humor que cambiaba del día a la noche. Saqué la libreta de mi bolsa y se la pasé. Mira, aquí lo apunté todo. No sé si me lo estoy imaginando, pero ya no puedo hacerme la tonta. Carmela fue pasando las hojas, con el ceño fruncido. Leía despacio, sus dedos repasando mi letra temblorosa. «Te has fijado en todo, Estela», dijo con voz seria. «Cada vez que sale y regresa, es como si fuera otra persona. ¿Tú qué crees que sea?». Negué con la cabeza, apretando la taza de café. «No sé, Carmela. Solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté ocultando algo, miedo de que mi familia se rompa si escarbo más. Pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad, por Esteban, por Mateo». Carmela dejó su taza en la mesa y me miró con determinación. «A las mujeres no se nos engaña fácil, Estela. ¿Qué te dice tu instinto? Yo estoy segura de que aquí hay gato encerrado. Tienes que llegar al fondo de esto». Dudé y mi voz se hizo un susurro. «¿Pero y si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Esteban?». Carmela me interrumpió con firmeza. «Hazle caso a tu instinto. Si no descubres la verdad, vas a vivir siempre con la duda, y así no vas a poder proteger ni a Mateo ni a Esteban». Justo en ese momento, doña María, la señora que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró al café. Me reconoció y sonrió. «Doña Estela, qué casualidad. La semana pasada vi a su nuera en el mercado. Me saludó bien amable, hasta me compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero hoy en la mañana pasó otra vez, bien seria, ni saludó, compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a su nuera?». Sonreí a la fuerza y le contesté: «Ha de andar cansada, María». Pero por dentro sentía que me ahogaba. Otra persona más que notaba lo rara que estaba Araceli. Le di las gracias a doña María, la vi irse y me volteé hacia Carmela, seguro con el pánico reflejado en mis ojos. Carmela me tomó la mano y su voz se suavizó. «Ya ves, Estela, no solo eres tú, hasta los vecinos se dan cuenta. Ya no te engañes. Sigue apuntando todo, y si es necesario, vas a tener que seguirla. No para hacerle daño, sino para proteger a tu familia». Asentí, pero sentí que el corazón se me hundía. Sabía que Carmela tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. He pasado toda mi vida cuidando este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé: investigar a uno de los míos. Esa tarde, regresé a casa, todavía con la cabeza hecha un lío. Araceli salió de la casa, cargando su familiar canasta azul. «Mamá, voy al mercado un momento».
dijo con voz suave. Asentí, pero en cuanto desapareció tras el portón, abrí mi libreta y escribí. 3 de la tarde. Araceli sale al mercado, lleva canasta azul, actitud normal. Me quedé ahí mirando el reloj, contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la canasta que traía en la mano ahora era roja. Me quedé sorprendida y le pregunté, ¿cambiaste de canasta? Ella sonrió y contestó rápido, sí, es que la otra se rompió y una amiga me prestó esta. Asentí, pero mis manos temblaban mientras añadía en la libreta. Regresa 6 de la tarde, trae canasta roja, voz un poco apurada. Mis notas se acumulaban, cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso que me alejaba de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar y confiar. El fin de semana, Esteban se fue a trabajar horas extras desde temprano y Mateo estaba en la escuela en una actividad, dejando la casa en silencio, solo para mí y Araceli. Yo estaba limpiando la mesa del comedor, tratando de mantenerme ocupada para alejar las dudas que me carcomían. Pero entonces Araceli bajó de su cuarto con un vestido floreado de color amarillo pálido, tan fresca como en sus primeros días de casada. «Mamá, voy al mercado un ratito», dijo con voz suave. Tomó su canasta de palma de siempre y se fue. Asentí, sonriendo, pero por dentro una voz me insistía. «Síguela, Estela. Ve a buscar la verdad». No lo pensé 2 veces. Tomé mi rebozo viejo, me lo puse en la cabeza para cubrirme un poco la cara y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura detrás de Araceli. El sol pegaba fuerte, el sudor me empapaba la espalda, pero no me importaba. Solo quería saber a dónde iba realmente, qué hacía. Araceli caminó rápido por la calle empedrada que lleva al mercado, pero de repente, en lugar de dar vuelta a la derecha como siempre, giró a la izquierda, hacia un callejón detrás de una zona obrera. Las casas eran viejas, apretadas unas contra otras, con las paredes despintadas y los techos de lámina oxidados. Bajé el paso, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, tratando de esconderme detrás de unas bicicletas estacionadas en la banqueta. Araceli no volteó. Siguió caminando, se metió en una callejuela aún más estrecha, donde apenas llegaba la luz del sol. Me escondí detrás de un taller mecánico, donde un hombre estaba muy concentrado apretando tuercas. Vi a Araceli detenerse frente a una puerta de madera vieja, tocar suavemente y luego entrar y desaparecer. Me quedé ahí, con la respiración agitada y la cabeza dándome vueltas. ¿Qué hacía mi nuera ahí? Esto no era el mercado, ni la casa de ninguna de las amigas que me había mencionado. Quise caminar hasta allá, tocar la puerta, preguntarle directamente, pero mis pies parecían clavados al suelo. Le tenía miedo a la verdad. Miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta y regresé a casa, llena de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas empujé el portón de la casa, me quedé helada. Araceli estaba parada en la cocina, picando verduras, con una blusa blanca puesta, completamente diferente al vestido de flores con el que había salido. Tenía el ceño fruncido y me miró con unos ojos fríos y cortantes. ¿A dónde fue, mamá, que apenas regresa? Me quedé tiesa, con la boca seca, sin poder decir una palabra. Hacía solo unos minutos la había visto entrar a ese callejón, con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo haber regresado tan rápido? ¿Y esta blusa? Tartamudeé. Fui a dar una vuelta, no más. Araceli asintió, sin decir nada más, pero su mirada me dio un escalofrío. Subí a mi cuarto, fingiendo que iba a buscar algo, pero en realidad era para huir de esa mirada, para calmar mi corazón que latía desbocado en mi pecho. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Mateo entró corriendo a mi cuarto, con las mejillas rojas de tanto jugar en el patio. Se abrazó a mis piernas, sollozando. «Abue, hoy mi mamá me regañó, no más porque se me cayó un lápiz. No como ayer. Ayer estaba bien buena, hasta me abrazó». Tomé a Mateo en mis brazos, le acaricié la cabeza, pero por dentro sentía que me quemaba. «Tu mamá estaba cansada, mijo. No te pongas triste», le dije, pero la voz me temblaba. Mateo escondió la cara en mi hombro y susurró: «Abue, yo quiero a la mamá de ayer». Lo abracé más fuerte, con las lágrimas a punto de salírseme. Las palabras de mi nieto fueron como una navaja,
grabando más hondo las sospechas que intentaba reprimir. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama, con los ojos bien abiertos mirando el techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli con el vestido de flores entrando al callejón. Araceli con la blusa blanca parada en la cocina y la voz de Iván: «Está en mi vuelo». Saqué la libreta del cajón y escribí una frase que ni yo misma me atrevía a creer. Quizá no son la misma persona. Esa frase se sintió como una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente decidí regresar a ese callejón. Ya no podía soportar más la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en la sala, esa donde Araceli sonríe radiante junto a Esteban y Mateo. La agarré fuerte y salí de la casa, decidida pero muerta de miedo. El callejón estaba igual que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de elotes, donde una señora de mediana edad estaba echándole aire al carbón. Le mostré la foto y le pregunté: «Disculpe, ¿ha visto a esta muchacha por aquí?». La señora la miró bien y luego señaló: «Ah, sí, claro, entra y sale seguido de la casa del número 14, esa de allá». Le di las gracias, con el corazón latiéndome en la garganta, y caminé directo hacia esa casa. La casa número 14 apareció frente a mí, con las paredes manchadas, la puerta de madera despintada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Me paré ahí, con las manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Toqué la puerta, y cada golpe sonaba como un martillazo en mi pecho. La puerta se abrió y me quedé muda. Frente a mí estaba una mujer idéntica a Araceli, desde la cara, el cuerpo, hasta el cabello largo y negro. La única diferencia era su mirada asustada y sus manos que temblaban mientras sostenían un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada: «¿Araceli?». La muchacha se sobresaltó, apretó el trapo con fuerza e intentó cerrar la puerta de golpe. Pero justo en ese momento, otra voz se escuchó desde adentro, una voz suave pero firme: «Isidora, ya no te escondas. Tú también sabes que esto está mal». Levanté la vista y vi a una joven salir de un rincón del cuarto, parándose justo detrás de la mujer que era igual a Araceli. Era delgada, con el pelo recogido, y tenía una mirada inteligente pero amable. Me miró y sonrió levemente. «Me presento, soy Luciana Varela, la compañera de cuarto de Isidora. Doña Estela, por favor, pase. Ya es hora de que sepa la verdad». Respiré hondo, tratando de que no me temblaran las piernas, y entré a esa casita de lámina apretada. Las paredes estaban manchadas, el piso de cemento agrietado, y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un hombre mayor tosía débilmente, acostado en un catre viejo, cubierto con una cobija raída. Sentí que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé y me senté en la silla de madera que Luciana me señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara, y su voz fue apenas un susurro: «Perdóneme, yo no soy Araceli, me llamo Isidora». La miré, con la mente hecha un torbellino, sin poder decir nada. Isidora. El nombre era extraño, pero la cara era demasiado familiar. Apreté las manos, tratando de mantener la voz firme. «Tú, explícame, ¿por qué te pareces tanto a mi nuera y por qué apareces en mi casa?». Isidora levantó la vista, con los ojos llenos de culpa, pero no contestó de inmediato. En su lugar, Luciana se sentó a su lado, sirvió un vaso de agua de una jarra de plástico vieja y empezó a hablar. «Isidora es muy pobre, doña Estela», dijo Luciana con voz calmada y clara. «Sus padres adoptivos están muy enfermos, sobre todo el señor que está acostado ahí. Hace unos años, Isidora se encontró con Araceli por casualidad en un mercado. Se parecían como dos gotas de agua, y Araceli se aprovechó de eso. Le propuso a Isidora que se hiciera pasar por ella, que la reemplazara por unas horas cada vez que lo necesitara. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para las medicinas. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza agachada, apretando el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La presioné con la voz llena de incredulidad. ¿Reemplazarla para qué?
¿Por qué Araceli necesitaría que alguien se hiciera pasar por ella? Isidora levantó la vista, con la voz temblorosa. No sé todo, señora. Ella solo me decía, tú nada más quédate en la casa unas horas. Haz algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y ya. Me daba dinero, mucho dinero, suficiente para comprar las medicinas de mis papás. Yo no me atreví a preguntar más. Bajó la cabeza y las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. La miré, sintiendo que se me oprimía el pecho. Cada detalle extraño de los últimos meses de repente cobró sentido. El cambio de mano para escribir, el carácter a veces dulce y a veces agrio, la voz a veces melosa y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Luciana continuó, con una mirada más aguda. No sé si esto ayude, pero una vez vi a Araceli con un hombre muy elegante. Se llama Salvador Quiñones. Escuché el nombre cuando estaban platicando en un café. Se decían, mi amor, muy cariñosos. En ese momento, Isidora estaba esperando afuera en el coche, sin entender nada. El nombre Salvador Quiñones fue como un cuchillo en mi corazón. Recordé las palabras de Iván. Está sentada en primera clase, junto a un hombre rico. La pequeña habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. Traté de mantenerme serena, pero me temblaban tanto las manos que tiré el vaso de agua. Luciana se apresuró a limpiar, pero yo solo negué con la cabeza, con la voz ahogada. Ella, Araceli, ¿está engañando a mi familia? Isidora rompió a llorar, con la voz entrecortada. Perdóneme, señora, yo no quería hacerle daño a nadie. Solo quería salvar a mis papás. La miré, a esta joven con la cara idéntica a Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme, quería gritar, pero al ver a Isidora solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra, solo era una pieza en el juego de Araceli. Todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Me levanté, tratando de que mi voz sonara firme. Isidora, ¿sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que te hagas pasar por ella? Isidora negó con la cabeza, sin dejar de llorar. No sé, señora. Ella solo me decía que hiciera lo que me pedía y que me pagaría. No me atreví a preguntar más. Luciana le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Doña Estela, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. No tuvo otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, escuchando la tos débil del hombre en el catre. Comprendí la desesperación de Isidora, pero eso no borraba el sentimiento de traición que sentía. Apreté los puños, tratando de contener las lágrimas. No te culpo a ti, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté, sintiendo que el mundo se me venía encima. Gracias, Luciana, por decirme la verdad. Volveré. Salí de la casa y el sol brillante de afuera me cegó, pero mi corazón estaba helado. A la mañana siguiente, volví a buscar ese pequeño callejón, donde las paredes manchadas y la puerta de madera despintada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol seguía pegando fuerte, pero yo sentía un frío por dentro, como si cargara un viento helado de dudas sin resolver. Toqué la puerta del número 14, apretando la foto familiar como si fuera un amuleto que me diera el valor para enfrentar la verdad. Esta vez, Isidora ya no parecía tan asustada. Abrió la puerta, con una mirada todavía tímida pero más tranquila, y me invitó a pasar. Doña Estela la estaba esperando. Pase, por favor. La casa seguía siendo pequeña, con ese olor a desinfectante y la tos débil del hombre en el catre. Me senté en la silla de madera vieja y miré a Isidora. Llevaba una blusa sencilla, el pelo recogido sin apretar. Se veía cansada, pero ya no asustada. Respiré hondo y dije en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu mamá adoptiva. Necesito entender mejor todo esto. Isidora asintió y me llevó a un rincón del cuarto, donde una mujer muy delgada, de pelo completamente blanco, estaba acostada en una cama, con los ojos nublados mirando al techo. Era doña Felicitas Morales, la madre adoptiva de Isidora. Tomé su mano flaca y me presenté. Soy Estela Márquez, la mamá de Esteban, el esposo de Araceli.
Doña Felicitas me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Isidora, no es mi hija de sangre, es una niña que adopté cuando era una recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me quedé helada, con el corazón latiéndome fuerte, pero traté de que mi voz sonara tranquila. Cuénteme, por favor, ¿cómo pasó todo? La señora tosió y luego, lentamente, empezó a contarme una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años yo era enfermera en un hospitalito de un pueblo, comenzó, con la voz temblorosa. Una familia muy pobre tuvo gemelas. Eran tan pobres que no podían mantener a las dos. La mamá lloraba, decía que solo podía quedarse con una. A la otra la iban a abandonar. A mí se me partió el corazón. No podía dejar que abandonaran a esa criatura, así que la adopté. Esa es Isidora. Se detuvo para toser largamente y luego miró a Isidora con un amor inmenso. La crié como si fuera mía, pero yo sé que ella siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. Yo no tengo nada que darle, más que mi cariño y esta casa. Me quedé ahí sentada, agarrándome del borde de la silla, con la cabeza dándome vueltas. ¿Sabe quiénes son los padres biológicos de Isidora?, pregunté, con la voz temblorosa. Doña Felicitas negó con la cabeza. Solo sé que eran una familia pobre de un pueblo cercano. No pregunté mucho, solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora y la vi con la cara agachada, con las lágrimas rodando. Doña Estela, yo no sé nada de mis padres biológicos, dijo, con la voz ahogada. Pero cuando conocí a Araceli, pensé que a lo mejor ella sabía algo. Se parece tanto a mí, pero nunca me dijo nada sobre eso. Sentí que me faltaba el aire. Le pedí a doña Felicitas que me dejara ver sus papeles viejos, con la esperanza de encontrar alguna pista. Señaló un viejo ropero de madera. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Adentro había una copia de unos papeles del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que el corazón se me paraba. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que yo había visto en sus papeles cuando se casó con Esteban. Agarré los documentos con manos temblorosas y miré a Isidora. Tú y Araceli, ¿podrían ser hermanas gemelas?, dije con la voz perdida. Isidora rompió a llorar, cubriéndose la cara. Entonces, ¿Araceli es mi hermana? ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me hizo hacer todo eso? La miré con el corazón hecho pedazos. Recordé los días en que Araceli llegó a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para ser la esposa y madre perfecta. La había querido. Había creído que le daría la felicidad a Esteban. Pero ahora sabía que no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como su doble para esconder secretos que ni me atrevía a imaginar. Me levanté, le puse la mano en el hombro a Isidora y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, a partir de hoy, no voy a dejar que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus papás con su enfermedad, pero a cambio tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar esta verdad a la luz por Esteban, por Mateo. Isidora asintió, sin dejar de llorar. La voy a ayudar. Ya no quiero vivir en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de la casa, caminé por el callejón, con el alma revuelta. Pasé por el mercado bullicioso, donde la gente compraba y reía, pero en mi mente, las palabras de doña Felicitas resonaban como campanas. 2 gemelas, una abandonada, la otra criada. Y ahora sus destinos se habían cruzado en mi propia familia. Regresé a casa con el alma hecha un desastre, como un campo después de una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca que me aplastaba el pecho. Estaba frente a una encrucijada para la que no estaba preparada. Enfrentar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad ante Esteban y Mateo. Esa noche le llamé a Iván. Mi voz era firme, aunque mi corazón temblaba. Iván, mañana en la noche tienes que venir a la casa. Hay algunas cosas que necesito que aclares.
Iván se sorprendió. Pude oír la preocupación en su voz. «Mamá, ¿pasó algo grave?», le dije cortante. «Tú solo ven, mijo. Te necesito. Y si puedes, trae el pasaporte electrónico de Araceli». No preguntó más, solo dijo: «Sí, mamá, ahí estaré». Colgué y me senté, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Sabía que la noche de mañana sería una que nadie en esta familia olvidaría. Al día siguiente, me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco en la mesa. Encendí unas velas. Cociné el mole poblano que tanto le gusta a Esteban y el pescado asado que Mateo siempre me pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar, sino para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina, picando verduras, pero mi mente estaba en otro lado, entre ese callejón sombrío y las palabras de Isidora. Me decía a mí misma que tenía que ser fuerte, por Esteban, por Mateo, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Esteban llegó a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta, se sorprendió. «¿Y ahora qué se celebra que hiciste tanta comida, mamá?». Sonreí, tratando de parecer tranquila. «Solo quería que cenáramos todos rico». «Siéntate, mijo». Araceli entró, con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero con algo de nerviosismo en la mirada. Mateo corrió a abrazarme las piernas. «Abue, qué rico huele el pescado». Le acaricié la cabeza, con un nudo en la garganta. Sabía que, después de esta noche, la sonrisa inocente de Mateo podría no volver a ser tan despreocupada. Nos sentamos a la mesa y al principio el ambiente era animado. Esteban contaba cosas del trabajo. Mateo hablaba emocionado del dibujo que hizo en la escuela. Araceli asentía, comentando de vez en cuando, pero noté que le temblaba un poco la mano al tomar la cuchara. Respiré hondo y le hice una seña a Iván, que estaba esperando afuera. Entró y justo detrás de él venía Isidora, con un vestido sencillo, el rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa se quedaron callados. Mateo miraba confundido de Araceli a Isidora y preguntó con inocencia: «¿Por qué hay dos mamás?». Esteban se puso pálido, soltó la cuchara y Araceli se levantó de un salto gritando: «¿De qué se trata todo esto, mamá?». Me puse de pie, agarrándome del borde de la mesa para no temblar. «Siéntate, Araceli», le dije, con voz lenta pero firme. «Necesito que aclaremos todo». Empecé a contar, y cada palabra me desgarraba por dentro. La llamada de Iván desde el aeropuerto, cuando la vio en un vuelo a Francia, aunque ella seguía en casa, las veces que cambiaba de mano para escribir, su carácter a veces dulce y a veces agrio, y finalmente, mi visita al callejón, donde conocí a Isidora y descubrí el secreto de las gemelas. «Tú e Isidora son hermanas gemelas», dije, mirándola directo a los ojos. «Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos, ¿cuál es la verdad?». Araceli temblaba, con la cara blanca como el papel. Gritó, tratando de defenderse: «Está inventando todo para humillarme. ¿Cómo se atreve?». Pero Iván se acercó y puso un fajo de papeles sobre la mesa con fuerza. «Esta es una copia del pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia», dijo con voz dura. «No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo». Araceli miró los papeles, con los labios apretados, sin poder decir nada. Mateo, sentado a su lado, intervino de repente, con una voz inocente pero llena de dolor. «Es cierto, abue. Unos días mi mamá es un ángel, y otros días es muy mala. A mí no me gusta la mamá mala». Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contenerme para no llorar. El aire en la habitación se sentía tan pesado que era difícil respirar. Asentí y le hice una seña a Luciana, que acababa de entrar por la puerta de atrás. Se paró ahí, con su mirada aguda, y contó frente a todos: «Yo vi a Araceli con Salvador Quiñones, se decían mi amor, y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañar a la familia». Esteban se volteó hacia su esposa con la voz ahogada. «¿Es verdad, Araceli? Dime, ¿es verdad?». Araceli se mordió el labio, en silencio por un largo momento, y de repente gritó, con la voz llena de furia:
Sí, es verdad, tengo un amante. Estoy harta de esta vida de pobres, harta de ser la nuera en esta casa. Salvador me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Esteban, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que estalló en la habitación. Esteban se quedó helado, apretando los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos. Mateo rompió a llorar y corrió a abrazarme con la voz temblorosa. «Abue, ¿qué dijo mi mamá?». Lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli con el corazón destrozado. Estaba ahí parada, con una mirada fría, sin una pizca de arrepentimiento. Esteban se levantó, con la voz temblando. «Araceli, ¿de verdad piensas eso?». Ella se dio la vuelta, sin contestar. Isidora, que había estado en silencio a un lado, habló de repente, con voz baja pero clara. «Hermana, no tenías que lastimarlos así. Yo solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías a esto». Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Solo se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró de un portazo, dejando la habitación sumida en un silencio doloroso. Después de esa noche de confrontación, el aire en mi casa se sentía como si le hubieran robado la vida. La sala, que antes estaba llena de las risas de Mateo y las pláticas de Esteban, ahora estaba en un silencio que ahogaba. Había vivido toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán, parada en medio de los escombros del hogar que tanto había cuidado. Araceli se fue después de gritar esas palabras amargas, dejando a Esteban con la mirada vacía y a Mateo con lágrimas inocentes. Supe que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Esteban y Araceli fueron al juzgado para el divorcio. Yo no fui, pero Esteban me lo contó después, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá no me miró, ni a mí ni a Mateo. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nosotros nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, le tomé la mano, tratando de no llorar. Araceli no pidió la custodia de Mateo, como si el niño solo hubiera sido parte de una obra de teatro de la que ya se había cansado. Me dolió el corazón, no solo por Esteban, sino por Mateo, un niño de 7 años que no merecía ser abandonado así. «No te preocupes, mijo», le dije con la voz temblorosa. «Yo siempre voy a estar aquí, y a Mateo nunca le va a faltar amor». Pero por dentro sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Esteban se vino abajo, se volvió callado, hablaba poco, solo se hundía en su trabajo o se sentaba a ver a Mateo jugar en el patio. Miraba a mi hijo y veía en sus ojos la misma tristeza que tenía don Rafael en sus últimos días, cuando supo que ya no podría quedarse con nosotros. Quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, pero no sabía por dónde empezar. Por suerte, Isidora apareció, silenciosa como una pequeña luz en la oscuridad. Venía a la casa todos los días, traía recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Mateo y le secaba las lágrimas cuando preguntaba: «Tía, ¿a dónde se fue mi mamá de verdad?». Yo miraba a Isidora, veía esa cara idéntica a la de Araceli, pero con un corazón completamente diferente. Era dulce, paciente, y siempre encontraba la manera de hacer reír a Mateo. Una tarde, vi a Mateo correr a abrazar a Isidora, con su vocecita alegre. «Mamá Isidora, enséñame a dibujar un pajarito». Me quedé sorprendida, con el corazón encogido. El niño la llamaba mamá, con una sonrisa despreocupada que no le había visto en mucho tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. «Claro que sí, mi amor, pero tienes que dibujarlo muy bonito para que yo lo vea». Me quedé ahí parada, con las lágrimas rodando. Las palabras inocentes de Mateo fueron como una medicina que alivió mi dolor. Supe que Isidora no solo había reemplazado a Araceli en aquellos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia, con su propio corazón sincero. Una noche, mientras yo limpiaba la cocina, Esteban me llamó a la sala. Estaba ahí parado, sosteniendo un pequeño anillo con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado, con la cara sonrojada y los ojos brillantes. Esteban se arrodilló y su voz se quebró. «Isidora, no quiero perder más tiempo. Tú nos trajiste la luz a mí y a Mateo. ¿Aceptarías ser mi esposa y la mamá de Mateo?».
Isidora se echó a llorar, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, le tomé la mano y asentí suavemente. Te lo mereces, mija. Tú ya eres parte de esta familia desde hace mucho. Me abrazó, sus lágrimas mojaron mi hombro, y supe que ese era el momento en que mi familia empezaba a sanar. La boda de Esteban e Isidora fue poco después, algo pequeño, pero lleno de amor. Yo estaba en el patio, viendo las rosas rojas amarradas en la cerca, escuchando la risa de Mateo mientras usaba su trajecito, siendo el pequeño padrino de su papá. Iván voló de regreso de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano con una sonrisa tan radiante como el día que se puso por primera vez su uniforme de piloto. Me senté en la primera fila, con las lágrimas rodando por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora, con su vestido de novia sencillo, tomando la mano de Esteban, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero, después de haber perdido a una farsante. La vida después de eso fue volviendo a la calma. Isidora mantuvo su vida sencilla, cuidando a Esteban y a Mateo con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, le cantaba a Mateo para dormir con el mismo cielito lindo que yo les cantaba a mis hijos. Todas las noches se sentaba junto a Esteban, escuchándolo hablar de sus planos, de sus proyectos, con una mirada llena de orgullo. Mateo ya no preguntaba por su otra mamá, solo se acurrucaba con Isidora, llamándola mamá, con una sonrisa radiante. Miraba a mi familia y veía cómo las heridas se iban cerrando, poco a poco. Una noche, tarde, me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. La risa de Mateo se escuchaba desde adentro, mezclada con la voz dulce de Isidora. Me asomé y vi a Esteban concentrado en su trabajo, mientras Isidora le preparaba una taza de té. Se la ponía a un lado y le daba un beso suave en la frente. Sonreí, sintiendo que mi corazón por fin descansaba. Pensé en el largo camino que había recorrido, desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván, hasta ese callejón sombrío donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como don Rafael solía decir, la verdad te hará libre, Estela. Y así fue. La verdad nos liberó, nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.